Buenas noches, Dios te bendiga. Una alegría grande que nos podamos volver a encontrar a través de este video para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a repasar juntos el capítulo 7 de Segunda Reyes y el título de la prédica de hoy es Demasiado bueno para callar. Demasiado bueno para callar. Hay una historia que te quiero contar, el capítulo 7 es bastante extenso y relata una historia donde el protagonista vuelve a ser el profeta Eliseo. Pero te lo quiero relatar de manera breve. Vamos a reparar en un versículo donde justamente tiene que ver con el título de lo que vamos a compartir hoy. Y vamos a ver cómo esta historia, de alguna manera, al menos a mí, me recuerda los efectos del Evangelio en la vida de una persona, ¿no? Y espero que vos puedas encontrar estas similitudes y a partir de lo que podamos compartir en el día de hoy puedas encontrar estas similitudes en el relato de Segunda Reyes respecto probablemente de tu propia historia con tu encuentro con el Señor Jesucristo a través del Evangelio de Jesús y la salvación que obtuviste a través del Señor Jesucristo. Bueno, la historia es así. Resulta que Israel estaba siendo sitiada por los sirios. Los sirios querían atacar a Israel y entonces hacen una estrategia de sitiar la ciudad. Entonces Samaria, que era la capital del reino del norte, donde estaba Eliseo, queda sitiada por un ejército sirio. Aparentemente el sitio es tan largo que empieza a generar una crisis económica en la ciudad. Claro, digamos, la estrategia de sitiar una ciudad es justamente cortarle los recursos para que la ciudad finalmente caiga, ¿no? Entonces no se le permite que ingresen alimentos, se les corta el agua y un montón de cosas que suceden en una guerra. Bueno, tal es así que, y tan largo era el sitio, que empieza a haber una hambruna gigantesca en Samaria, de tal magnitud que se llega al colmo del canibalismo. Hay personas que se empiezan a comer a sus propios hijos. Digamos, una situación desesperante de hambre, de desolación muy grande está sucediendo en Samaria, y el rey supone que esta maldición proviene de Dios y que el culpable obviamente era el profeta Eliseo. Otra vez se busca un culpable. El culpable no es él, no tiene que ver con sus extravíos y haber adorado a otros dioses, sino que el culpable es el profeta, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué hace? Persigue al profeta porque lo quiere matar, y el profeta está en un escondite. Finalmente lo encuentra un mensajero del rey y el profeta lo que le dice: bueno, mañana a esta hora todo va a volver a la normalidad. Digamos, la harina se va a comprar al mismo precio de la harina, el centeno al mismo precio del centeno, y este hombre se ríe, dice: no puede pasar tal cosa, hace años que venimos en una crisis fenomenal. No va a volver a la normalidad de ninguna manera. Vas a ver que esto es así, le dice, porque Dios lo va a hacer, ¿no? Este hombre no le cree, y finalmente vuelve al rey para decirle que Eliseo había dicho esto. En paralelo hay 4 personas enfermas de lepra que están en la puerta de la ciudad, del lado de afuera. Claro, porque los leprosos en ese tiempo tenían que vivir afuera de la ciudad, para no desparramar la infección de la lepra en otras personas. Entonces eran apartados. No solamente eran personas que estaban muy enfermas con una enfermedad incurable y de hecho se iban a morir de lepra, sino que aparte eran indigentes porque nadie obviamente les daba trabajo, y eran personas que vivían en la más absoluta pobreza. Más desesperante todavía porque en la ciudad donde habría alguna oportunidad de que te vaya más o menos bien, estaban con una hambruna que se estaban comiendo unos a otros. Así que la situación de los leprosos era más desesperante todavía. Entonces, en una situación así, ellos dicen: bueno, vamos a ver que jugado por jugado, vamos hasta el campamento de los sirios y a ver qué pasa, ¿no? Y cuando llegan al campamento de los sirios, ellos recorren un trayecto, y cuando llegan al campamento de los sirios se dan cuenta que el campamento está abandonado. Claro, ¿qué había pasado? Dios había hecho un milagro. Había hecho que los sirios escucharan como que venía un gran ejército, y los tipos se asustaron tanto que dejaron todas sus cosas y se fueron, abandonaron el campamento en una situación de sálvese quien pueda, como si se hundiera un barco, salieron, ¿no? Y dejaron todo abandonado el campamento. Estos tipos
los leprosos entran en una carpa, abren, encuentran comida, bebida, comen, se ponen encuentran ropa y oro y qué sé yo, y se ponen bárbaros y dicen, bueno, esto está buenísimo, qué sé yo, y agarran y como que saquean esa primer tienda. Vuelven, abren otra tienda y lo mismo, ¿no? Y en un momento estas personas dicen, bueno, esto es demasiado bueno para nosotros, y es demasiado abundante porque ni siquiera nos podemos comer nosotros 4 todo esto, y hay una ciudad, nuestra ciudad, que se está muriendo de hambre, todo nuestro pueblo se está muriendo de hambre, vayamos a avisarles. Vuelven, les avisan a los centinelas, les dicen, miren, los sirios no están, está todo abandonado, vengan, y va todo el pueblo, saquea el campamento de los sirios, y se llenan de comida y bebida y un montón de cosas, se va al hambre, y tal cual como había dicho Eliseo, sucede el milagro. Al otro día, a esa hora, todo volvió a la normalidad por el milagro que Dios había hecho. Y esta persona que había descreído de la palabra de Eliseo, bueno, relata que todo el pueblo, cuando salió a saquear el campamento sirio y volvió, lo atropellan y finalmente se muere. Bueno, esa es la historia de lo que sucede. ¿Dónde veo yo una relación con esta historia, con la historia del Evangelio en la vida de una persona? Bueno, yo encuentro 4 puntos en esta historia que me hacen acordar mucho lo que sucede cuando una persona encuentra el Evangelio de Jesucristo. Lo primero es que hay una situación desesperada, ¿no? Acá relatada en estas 4 personas que, aparte de estar en el medio de una nación que está con una gran hambruna, que se están comiendo unos a otros, aparte están leprosos, aparte son indigentes, aparte nadie les da trabajo, y la situación es desesperante, ¿no? Y esa es la situación de cualquier persona sin Dios. La situación espiritual de una persona sin Dios es desesperante, es de total hambruna. Por algo, con justicia, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no volverá a tener hambre jamás, ni va a volver a tener sed, porque la situación espiritual de una persona sin Dios es desesperante, tal cual como estos 4 leprosos que relata la historia, ¿sí? El segundo punto que yo encuentro es que hay un descubrimiento esperanzador. Ellos van y descubren que hay una tienda donde la abren y hay comida y hay bebida y es un banquete, ¿no? Entonces acá encontramos, y la comparación que yo hago con una vida atravesada por el Evangelio de Jesucristo, es que cuando alguien descubre, en su situación desesperada, descubre de que Cristo lo puede llevar a Dios para vivificarlo, sucede un milagro, es un descubrimiento, descubren el milagro, se descubre el Evangelio, es Jesucristo el que nos está diciendo, yo puedo sacarte de esta situación desesperante, te puedo dar vida eterna, salvación, bendición, etcétera, 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 y todas las cosas que disfrutamos los hijos de Dios por haber creído en Jesús. El tercer punto es que hay una satisfacción personal. Vos fíjate lo que les pasa a estas personas. No solamente descubren el campamento, sino que aparte se dan un banquete. Comen como nunca habían comido, toman como nunca habían tomado, se ponen ropa que jamás se habían podido comprar. Es decir, que hay una satisfacción personal muy grande. Y es la experiencia de aquel pecador que es perdonado por la sangre del Señor Jesucristo a través de su Evangelio. El banquete espiritual es enorme. Hay paz, hay perdón, hay vida eterna, hay bendición, hay una relación con Dios, hay una situación de sosiego, de tranquilidad, de plenitud espiritual, hay una satisfacción personal. Finalmente, el último punto es que a estas personas les emerge un sentido del deber. Ellos dicen, che, la comida es un montón. Hoy es un día de una buena noticia. Esto es demasiado bueno para que nosotros nos lo callemos, lo tenemos que compartir. Y es lo que le sucede al Hijo de Dios. Una vez que ha estado desesperado, se encontró con Cristo, descubrió que el Evangelio lo puede salvar, se llenó de Dios, se llenó de la bendición de Dios, ahora comparte. Y es lo que hacemos todos los cristianos, compartimos el Evangelio. Esto es demasiado bueno para callarlo. Yo quiero ir al versículo en el que los 4 leprosos dicen esto. En el capítulo 7, en el versículo 9, dice: entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, quedarnos esto para nosotros no está bien. Dicen, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer.
Ellos tienen el sentimiento del deber. La buena noticia es grande, es abundante, es demasiado bueno para callar. Así que en este relato yo veo los efectos del Evangelio en la vida de una persona desesperada, que hace un gran descubrimiento, que es el Evangelio de Jesucristo, que se llena, que se colma de las bendiciones de Dios y finalmente dice, esto que hago, si me lo quedo para mí, no está bien, no lo estoy dando a conocer, lo tengo que dar a conocer. Cuento y relato la historia de Jesús para que otras personas puedan comer y satisfacerse de este banquete espiritual que es Cristo dando vida eterna, perdón de pecados y una vida digna de ser vivida. Así que espero que al releer este capítulo puedas encontrar esta relación, quizás algún paralelo en tu vida y te pueda llevar a la reflexión de finalmente decir, esto es demasiado bueno para callarlo, esto es demasiado bueno para comérmelo yo solo, esto lo tengo que compartir porque hay mucha gente alrededor tuyo que está en una situación desesperada y necesita a Dios urgente. Que Dios te bendiga, gracias por escuchar.